implicancias políticas muy menos. Que en un modelo de Estado de Derecho, estas cuestiones pues no son solo declarativas, sobre todo, que deben tener concreciones jurídicas, procedimentales e institucionales, ¿no? Es decir, los derechos humanos requieren para su real vigencia que haya un catálogo de derechos, lo cual digamos está resuelto porque tenemos la Constitución, los tratados de derechos humanos, pero también necesita la Constitución su parte organizativa, ¿no? Los órganos del Estado que están a cargo de ciertas tareas según sus competencias y autoridades a cargo de eso. Y también procedimientos, para cuando haya situaciones y se pueda entonces entablar reclamos administrativos, judiciales o de otro tipo, ¿no? O procesos de participación ciudadana para que justamente esto sea encauzado debidamente y si hay críticas se puedan procesar en los términos de una democracia, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, vamos a explicar algo que después la doctora Roselena va a desarrollar en su intervención, pero que yo quisiera decir porque es muy importante, es decir, que cuando hablamos de derechos humanos no hablamos solamente de cuestiones ideales, ¿no? En algún caso, los más conservadores actores políticos, cuando aprobaron esta Constitución en el 93, decían, como la lista de derechos fundamentales acaba en el artículo 2 y 3, ¿no? El derecho a la educación, al derecho al trabajo, que son económicos, sociales, no son derechos humanos. Entonces, tienen un rango de menos importancia, ¿verdad? Entonces, muchas decisiones de Estado, leyes o políticas públicas, han ido con la idea de que el derecho a la salud es secundario, como es de aplicación progresiva, puede esperar una década y después ya veremos, ¿no? Entonces ha movido a la acción de los ciudadanos que han discutido estas cuestiones. Han discutido estas cuestiones y a veces en los tribunales han conseguido que más bien se cambie la concepción, ¿no? Por ejemplo, diciendo que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, o que el derecho a la salud, cuando está conectado con el derecho a la vida, en el caso de un paciente con una enfermedad grave como el SIDA o el cáncer, no puede esperar pues, a que el gobierno apruebe un presupuesto en 5 años, porque entre tanto ya estará muerto, ¿no? Entonces, a través de un proceso de amparo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional llega a decir que ese derecho a salud asociado al derecho a la vida no es necesariamente programático, es decir, que debe esperar que el Estado apruebe ciertos planes, lo cual es lo que le obliga el tratado, sino que tiene un deber de actuación inmediata en algunos casos, ¿no? Y si el programa del Estado actual solamente prevé el suministro de medicinas a las personas en extrema pobreza y a las madres gestantes o a los hijos que se han infectado porque cuando la mamá estaba gestando se enfermó y el hijo también tiene esa enfermedad, bueno, debe entenderse por extensión también a ciertas situaciones particulares. Entonces una decisión judicial puede obligar a que el Estado cambie su política, porque de lo contrario lo que está haciendo es matar por omisión a un ciudadano, a una persona, ¿no? En el caso de la señora Sancha Mesa del 2004-2008, el Tribunal Constitucional dice, si bien los derechos económicos, sociales y culturales son progresivos, en este caso en particular, como está en juego el derecho a la vida, no puedo quedarnos con los brazos cruzados. Es cierto también que los pacientes de VIH se han organizado, ¿no? Hay colectivos, pero en ese instante la política pública era muy delimitada y con el argumento presupuestal, digamos, había casi una condena a muerte contra un grupo importante de personas en el país, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, recurrieron al sistema interamericano de protección y interpusieron una medida cautelar y obligó a que el Seguro Social y el Ministerio de Salud cambien sus políticas públicas, ¿verdad? Entonces, vemos de que el Estado tiene obligaciones, no son solo declaraciones que pueden ser hermosas en el papel, pero un desastre en la vida ordinaria. Entonces, podemos resumir que las obligaciones del Estado en el derecho internacional de los derechos humanos son, primero, respetar derechos, segundo, garantizarlos, tercero, sancionar a los que cometen violaciones de derechos humanos. Y una cuarta más genérica es, más bien, todavía mejor, prevenir que se produzcan las violaciones de derechos humanos. Bueno, vamos a dar un breve sustento a estas ideas con decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen una importancia particular para nuestro país, como vamos a explicar. Y esto, digamos, no es solo manejo exclusivo de los abogados. Esa es una idea que también queremos transmitir porque a veces en el escenario político los actores dicen ciertas cosas y descalifican a ciertos actores o tribunales simplemente por una cuestión ideológica, atribuyendo, ¿no?, doctrinas equivocadas o ideología a instituciones que son de la comunidad internacional y que obligan al Estado peruano. Entonces aquí no estamos hablando de que si estoy de acuerdo o en desacuerdo, seguramente podemos tener nuestras propias opiniones, pero el objetivo es que en algunas materias hay decisiones que marcan el rumbo de los Estados. Y eso hay que conocerlo para no cometer errores o para no desproteger
a nuestro pueblo. En esta idea yo quisiera pasar a la siguiente imagen de cómo la Corte Interamericana ha centrado y ha aterrizado estas obligaciones de los estados en medidas específicas. Por ejemplo, en el caso de Velázquez Rodríguez, que es un desaparecido en Honduras, la Corte dijo ya en 1988 que el deber de respetar derechos se apoya en el artículo primero, en la cláusula primera de la Convención Americana. Y ha interpretado de este artículo que allí nace el deber de respetar derechos de los estados. En este caso en particular es que decía, cualquier acto o cualquier omisión de una autoridad, de un funcionario del Estado que desconozca un derecho de ese catálogo de la Convención Americana genera responsabilidad del Estado. Más aún, en este caso yo voy a decir, aunque no está claro que al señor Velázquez Rodríguez lo desaparecieron agentes del Estado, lo que sí está claro es que los órganos de justicia no actuaron para proteger y buscar a esa persona. Entonces contribuyeron a que su desaparición subsista hasta el momento en que ellos resolvieron la controversia. Entonces la obligación de respetar derechos, cuando el Estado comete algo que vulnera una norma del tratado, le genera responsabilidad. Entonces uno no puede decir tan simplemente, ¿no?, que si la autoridad conoce de un eventual delito y no hace nada, eso no le va a generar responsabilidad. Ahora, puede haber una discusión si es que eso es delito en derecho penal interno, puede ser. Pero si se acredita que se produjo el hecho y la conducta fue tan desneta, podría generar responsabilidad del Estado y ser observada o supervisada por un órgano internacional, como la Corte Interamericana. En este caso, entonces, según las obligaciones del Estado bajo ese tratado, se generaría responsabilidad. O sea, hay una obligación de respeto. Por eso es el dato que cuando la Corte llega a la conclusión de que un país violó los derechos de una persona o varias personas, siempre dice, ha violado el derecho a la libertad del artículo 7, en conexión con el artículo 1.1, porque ahí está el deber genérico del Estado de respetar derechos. Entonces es casi una fórmula virtual del tribunal, pero que le recuerda al país en cuestión que su primera falta no solo fue por el funcionario específico, sino porque el Estado en su conjunto no tomó medidas apropiadas para remediar la situación primero y no esperar a que el tribunal tenga que intervenir. Pasemos a la siguiente imagen. De la mano con el deber de respeto está el deber de garantía, que es muy importante, porque a veces, como decimos, no basta con que el Estado se abstenga de incurrir en conductas ilegales. A veces lo que el Estado tiene que hacer es justamente contar con entidades públicas, procedimientos y normas específicas que permitan que haya controles dentro del Estado, y si hay reclamos o quejas de los ciudadanos en el plano administrativo o judicial, estos los puedan utilizar y sean accesibles. Entonces el deber de garantía puede incluso significar que cuando el Estado no se organiza adecuadamente, por omisión incurra en responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando dentro de una cárcel se produce un motín y entre los internos se quitan la vida? Obviamente, el primer responsable de quitar la vida a alguien es el otro interno que actúa violentamente contra otro. Eso es innegable. Pero también podría observarse el hecho que la autoridad es incapaz de poner orden en el recinto penitenciario. Y si es que eso se acredita, es decir, que pese a todas las medidas que tomó, se siguen produciendo esos incidentes y se pierden vidas en las cárceles, esto podría generar responsabilidad en el Estado, porque el garante de la vida del interno es el Estado, no son los compañeros de celda. Entonces, cuando alguien se va a la cárcel porque ha cometido un delito, o a veces cuando ni siquiera tiene condena y está procesado y va a la cárcel en prisión preventiva, no significa que pierde su derecho a la vida por estar en la cárcel. Lo único que pierde es su libertad física. Obviamente otros derechos conexos, pues no podrá ejercer sus derechos políticos, no podrá votar porque está en la cárcel. O si tiene una sanción y le han privado de derechos políticos, no puede ejercerlo, es obvio. Pero no significa que va a perder su integridad personal o su derecho a la vida. Eso es responsabilidad del Estado. Entonces, si se produce derecho, así sea obra de particulares, el Estado tiene ahí una responsabilidad indirecta. Y eso es lo que la Corte establece en el caso de Velázquez Rodríguez. Así hubieran sido particulares los que habrían cometido el hecho, el Estado no garantizó que después esas personas por lo menos tuvieran una acción judicial efectiva, o que haya sanción a los responsables que fueron identificados. Si no hubo nada de eso, el Estado es responsable porque
tiene ese deber de garantía. Y lo mismo en otros derechos. Incluso en derechos civiles y políticos no es solamente abstenerse de actuar. Si, por ejemplo, se va a proteger la libertad física y no hay una norma actual que procese las acciones de habeas corpus, el Estado incurre en la responsabilidad. La ley peruana de habeas corpus, más reciente, es del 2004, es moderna, incluso es un modelo en la región. Es bueno que sea así. La ley anterior de los años 80, la 23.506, tenía ciertos vacíos, ¿no? Por ejemplo, ante la práctica de la desaparición forzada no estaba expreso que el habeas corpus podía servir también ante esas alegaciones. Se utilizó en la práctica, pero sin una norma expresa y dificultaba la acción de los magistrados. El Código Procesal actual lo contiene, eso da un margen más protector. Y no obstante ello, la jurisprudencia interamericana ya había sentado pautas para que esto se vea de forma adecuada. Pasemos a la